Buenos días, hermanos. De nuevo por aquí, que cada vez que me toca leer la palabra de Dios delante de mis hermanos, siento como un gran compromiso, porque esto no tiene susceptibilidad de equivocarse. Corresponde hoy el capítulo 3 de Miqueas. Siempre me ha llamado la atención la Biblia, porque a diferencia de otros libros, eh, que hablan sobre la creación, sobre Dios, de diversas religiones, no es ningún libro que hable de fantasía, sino que los hechos que están allí escritos pueden ser confrontados con la historia escrita, y van a resultar concordantes, sitios, personajes y acontecimientos. En el capítulo 3 de bueno, am, Miqueas fue, como ya los hermanos anteriormente dijeron, era un profeta de origen rural. Su mensaje estaba especialmente dirigido a Judá, reino del sur, pero también tuvo revelación con respecto al reino del norte, ambos reinos apóstatas que serían juzgados por Dios. Profetizó contemporáneamente con Isaías y Oseas, fue contemporáneo de ellos dos. No presenció la caída de Israel ni de Judá, y empezó profetizando con un enérgico lamento sobre estos dos reinos, descrito en el capítulo 1, del versículo 1 del capítulo 1. Él profetizó sobre, dice la palabra de Dios, sobre lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. En el capítulo 2 continúa haciendo la advertencia sobre el juicio de Dios a aquellos quienes oprimen a los más débiles. Aquí se centra en los ricos y poderosos. Termina el capítulo con una revelación para nosotros muy importante, supremamente importante. Ellos quizás no lo entendieron, pero nosotros por la historia lo conocemos y por quien nos ha predicado. El anuncio de la venida del Mesías aparece allí. El capítulo 1 en el versículo, perdón, el capítulo 2 en el versículo 13 dice, subirá el que abre caminos delante de ellos. El Señor es el camino. Abrirán caminos y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, es nuestro rey, y a la cabeza de ellos Jehová, el Padre. Un anuncio maravilloso. Discurrimos así en el capítulo 3. En este punto de la profecía le corresponde la acusación a los dirigentes de Israel. Condena el papel de los gobernantes, de los sacerdotes, de los falsos profetas, cómplices todos entre ellos, junto con los ricos, para subyugar a los débiles. Estos dirigentes que, sabiendo hacer lo que se debe hacer y teniendo la autoridad para hacerlo, no lo hacen. Vamos a leer del 1 al 7. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, de todas las autoridades. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y les rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuando hicisteis malvadas cosas. Primero les pone de frente lo que ellos están haciendo, y luego la consecuencia de lo que va a traer lo que ellos están haciendo. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman la guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche, es decir, que no va a haber más profecía, y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se ennebrecerá sobre ellos.
y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Ese va a ser en parte el castigo para los profetas. Am, en el versículo 8 nos presenta algo maravilloso. Eh, Él explica allí por qué él dice todo esto. Dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Nos recordamos allí de Hechos, cuando los profetas fueron llenos del poder del Espíritu. Ya aquí Miqueas habla del poder del Espíritu Santo. El poder por ese poder que él tiene autoridad para hablar como les habla. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mm, ah, Estas personas, en lugar de hacerlo bien, antes se confabulan o se asocian en la confraternidad más dañina y pervertida que puede haber, que es cuando se junta el poder económico, el poder político y el poder religioso. Igual como cuando persiguieron y mataron a nuestro Señor Jesucristo, persiguieron y mataron a los profetas, y luego persiguieron y mataron a los apóstoles. Y hoy en día, en algunos sitios todavía los persiguen y los matan, pero en otros, como el nuestro, pues la gente simplemente no está interesada, porque está interesada en otras cosas, en lo que les enseñan los falsos profetas, los falsos religiosos. Ellos se cubren entre ellos, se cubren entre ellos, se defienden unos a otros, hablando aquí de los que estaban en este sitio. Es una asociación que forma lo que podríamos llamar nosotros el imperio del crimen, en contra del imperio de la ley, de la justicia, representada por la santa y justa voluntad del Señor. Trata esto el profeta del versículo 1 al 7. Pero así como el profeta da luces sobre la venida del Señor, en el 2:13, nos presenta este evento maravilloso del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Les dice, si ustedes hacen lo malo, si ustedes hacen las cosas mal, el pueblo las hará mal. Si ustedes enseñan mal, ellos actuarán mal. Si ustedes actúan como aves de rapiña con el pueblo actuará como aves de rapiña entre ellos mismos. Se canibalizarán entre ellos. Eso es el resultado de lo que se va a obtener y hoy en día lo podemos ver. Como estos predicadores del, del Evangelio de la Prosperidad presentan la iglesia como si fuera una casa de bolsa, y hasta de hecho tergiversan el mensaje y hasta cambian las palabras. Por ahí yo he visto que algunos dicen, hablando de la ofrenda y manipulando a su justo real y entender, la ofrenda de la viuda, dicen que la ofrenda es como una inversión, ¿sí? Pero lo que pasa es que en una inversión la persona deposita dinero para ganar dinero. Y en la Biblia nunca ha dicho que la ofrenda es una inversión, sino que es un dar. La persona da y eso no es una inversión. La iglesia no es una casa de cambio. A nosotros también está dirigido este texto. De hecho, pues toda la Biblia, pero en específico el que estamos tratando. A nosotros, si no vivimos correctamente como pueblo de Dios, si los líderes no actúan conforme a la palabra, que es lo que nos corresponde, no nos interesa ni la política ni la economía, eso no es problema nuestro, son otra cosa. Pero nosotros, por eso, debemos siempre, no tenemos profecía porque ya no hay profeta, pero tenemos la palabra de Dios. De hecho, debemos escudriñar la palabra. ¿Cómo? Pues de una manera, pedir sabiduría al Señor para escudriñar la palabra. ¿Cuándo? Todos los días, para seguir, mm, como consecuencia, pues practicando la sana doctrina. Y no contaminarla como contaminaron ellos la, el trabajo que tenían que hacer. Entonces, no contaminarla, nuestra doctrina, no contaminarnos nosotros
y no contaminar a otros. Mantenernos en vigilia, ojos y oídos atentos para cuando se presente cualquier circunstancia, cualquier hecho o cualquier situación. No apartarnos del verdadero camino, el que un día, por voluntad del Señor, por voluntad de Él, decidimos seguir. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Dice el final del capítulo, en el versículo 12, dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montes de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Si nosotros leemos el primer versículo, cuando les incrimina a los dirigentes que ellos no hacen el bien, que aborrecen lo bueno y aman lo malo. Y luego leemos el versículo 12, que es lo que vendrá. Vemos que todos los demás versículos acompañan estas dos grandes declaraciones, lo que se debe hacer y las consecuencias de lo que trae, lo que no se debe hacer. Ah, así como lo dice el texto aquí, ellos utilizaban hasta la palabra de Dios. Dice el nombre del Señor, dice en el versículo 9, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, es decir, que las autoridades son unos corruptos, cómplices de delincuentes, repartiéndose botines, dinero, y sus sacerdotes enseñan por precio. Los sacerdotes corruptos. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Son tan cínicos, todavía se apoyan en el Señor. No vendrá el mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo. Hermanos, este es específicamente aquí nos corresponde. Nuestros líderes ah, deben enseñar conforme a la palabra. Y como dice aquí el texto, no por dinero, no por prebendas, sino por una responsabilidad. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad, así como Miqueas les dijo a ellos, nosotros tenemos una responsabilidad que en alguna oportunidad, afortunadamente a nosotros no nos ha tocado aquí, si en alguna oportunidad un líder de los nuestros, como dijo Pablo, yo mismo sea anatema, si tergiverso el evangelio, no está haciendo lo que debe hacer, debemos, como hizo Miqueas, eh, llamar la atención. ¿Cómo? Como indica la palabra, corregirlo como hermano, y no como hicieron las viudas allá en Hechos, con murmuración, porque el método no es ese, sino decir las cosas como deben ser dichas. Afortunadamente, repito, no tenemos nosotros ese problema y no nos contamos en eso. Para no ser nosotros desarraigados y no ser arados como campo, porque existe siempre la posibilidad de que, y de hecho, existe la seguridad de que quien se aparta del camino del Señor, ese será su trágico fin. Ser arado como campo, rastrillado, queda la pura tierra. Allí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, sino si hay una verdadera arrepentimiento, volver a sembrar. Pero lo que es arado, eh, la vida perece en el momento, no hay nada que dé indicios de vida. Tenemos que cuidar la sana doctrina, cuidar la palabra de Dios,
y sobre todo cuidar nuestro actuar para no caer en la destrucción que cayeron estos dos reinos, aunque eran el pueblo de Dios, fueron castigados severamente. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, muchas gracias te damos por tener tu palabra, Señor, por tener tu guía, por tener tu presencia en estas líneas, Señor, que por voluntad tuya dejaste para nosotros y para muchas personas, para el que quiera oírla, el que quiera recibir. Te queremos dar gracias, Señor, porque eh, nos has provisto de hombres en tu congregación que enseñan conforme a tu palabra, que enseñan la sana doctrina y han hecho su trabajo bien, han hecho su trabajo conforme tú lo has dispuesto, Señor. En ese sentido, te agradecemos porque no tenemos peligro de errar, pues siempre tenemos hombres que enseñan conforme a tu voluntad, Señor. Te pido también que siempre mantengas ese deseo, ese espíritu, ese corazón, esa conciencia de seguir haciendo su trabajo como tú lo has mandado, Señor. Bendice a nuestros predicadores, bendice a tu iglesia, bendícenos a todos nosotros para que nos apoyemos, nos exhortemos unos a otros y en momentos de peligro, de ansiedad, de eh, situaciones que se nos presentan, siempre acudir, Señor, a tus sanas enseñanzas, a no apartarnos del camino, no dudar, porque dudar es perderse y perderse para siempre. Bendice este tiempo, bendice estas reuniones, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, en quien te oramos. Te pedimos estas cosas porque sabemos que nos oye. Amén.